Ya, chiquillos. No, pero esto no está acá. Ya. Ahora, el transportar sustancias peligrosas nos obliga a tener ciertos elementos en el camión, ¿ya? Pero elementos que sean visuales. Lo principal, como estamos viendo en la parte final de la primera parte, era cuando tenemos un accidente, ¿ya? Y cuando tenemos un accidente, la misma ley como que da cierta noción con aquello, que en el fondo es ver la opción o la posibilidad de mantener la mayor cantidad de información posible, pero que sea visible. Ahora, tenemos el número ONU y tenemos la señalética. Y la misma ley nos obliga a que deban permanecer en la parte delantera, en la parte trasera y en las partes laterales, ¿ya? No te dice a qué altura ni dónde, pero te dice sí la zona donde tiene que estar. Y eso entendiendo que cuando ocurre una emergencia, este parámetro que está acá y este parámetro que está acá nos van a dar una noción primaria de lo que, a qué se está expuesto, ¿ya? Lo que es emergencia vamos a ver la próxima semana, pero igual para que empecemos a tener una noción, el número ONU, o el famoso NU, es como el carnet, es como el RUT, o el RUT mejor dicho, de nuestra serie de identidad. Cada sustancia va a tener un número ONU específico. Creo que deben haber como una cantidad muy pequeña, muy chiquitita, de sustancias que pueden tener quizás dos números ONU, pero son muy pocas. Ahora, lo importante del número ONU y de esto, que es lo que nosotros tenemos que dar aviso o avisar cuando ocurre una emergencia. O sea, por ejemplo, uno como conductor ve que quizás un camión de estos perdió el control y se volcó. Y bueno, lo más probable es que uno ya empiece a emplear la forma de prestar ayuda, pero uno teniendo la forma de cómo comunicar, lo que uno tiene que hacer sí o sí es, mire, ¿sabe qué? Estoy en tal lugar, en tal punto, acaba de ocurrir un accidente vehicular que se ve involucrado un camión, y este camión está transportando una sustancia, y el color del rombo es verde y dice 2.2, y el número ONU dice tanto, como lo que está acá. Esto es bien importante, porque el número ONU me dice, ok, perfecto. Cuando ocurre una emergencia química, porque esto va a originar una emergencia química, ese dato lo toma tanto lo que es el cuerpo de bomberos, como lo que puede ser equipo de respuesta SAMU. ¿Ya? Ahora, cuando tienen ese enlace, lo importante entenderlo es que va a producir un evento que va a activar también un protocolo interno. O sea, si por ejemplo una sustancia peligrosa tiene una complicación, un tratamiento especial, ellos al colocar este número en una guía de respuesta, una guía HAZMAT, ya automáticamente van a dar una respuesta más adecuada. ¿Ya? O sea, en el fondo van preparados para eso. Bueno, la próxima semana vamos a ver cómo es el protocolo, cómo se llama, cómo se da el aviso, qué se dice, qué no se dice, y también lo que se puede hacer, ¿ya? Porque también hay como bastantes restricciones con aquello. Y eso es lo importante, chiquillo, de que el vehículo tenga todos estos elementos propuestos, ya para poder, ¿cómo se llama? Poder realizarlo. Ahora, lo otro importante es no solamente el tema de las banderas y el tema de la señalética, ya muchas empresas también van colocando en el parabrisas el largo del vehículo, el largo y el alto del mismo, ¿no? Para que también tomarlo en cuenta. El otro punto o elemento bien importante es no olvidar las cintas reflectantes, ¿ya? También tener las luces, en específico, toda la característica que diga que es lo que se está transportando, ¿ya? Porque no solamente vale el tener el rótulo, o el rombo, el número ONU, sino también como la leyenda de qué se está transportando también. O sea, uno sabe que esto, al ser rojo y al ser 3, ya implica un líquido. Ya si es 2, implica un gas. Y si es 4, implica un sólido. Pero eso no todos tienen el conocimiento de aquello. Ahora, cuando uno empieza a ver el tema de los rombos, uno empieza a ver que esto está por un cuerpo normativo, que en este caso es norma chilena 2190. La norma chilena 2190 te va a definir los distintos rombos. ¿Ya? Ahora, si ustedes empiezan a ver la PPT, se van a dar cuenta que todos los rombos
empiezan como a tener una característica en común, que tienen más o menos el mismo formato, ¿ya? Hay una norma chilena que te define que la orla debe ser de un color, la otra parte interna de la orla de un color, ya el tamaño y tipo de letra para esto, y los colores estandarizados para esto. O sea, no todo tiene que ser, o sea, todo tiene que ser de una forma. En minería, cuando uno, por ejemplo, ve un vehículo con este tipo, uno le da preferencia de paso. O sea que en el fondo, si uno ve un camión con explosivos, uno se detiene a su lado del camino y da la preferencia para que ellos puedan hacer la circulación como corresponde. Hay veces que pasa eso. La conducción en minería, chiquillo, también es bien diferenciada. O sea, en muchas faenas tú no conduces por la derecha, tú conduces por la izquierda. Y también van a tener derechos de preferencia de paso distintos a los derechos de paso, por ejemplo, que uno ve que, o sea, el concepto de derecho de paso, si uno va a doblar, uno pierde preferencia, si hay luz verde, perdón, puede cruzar la vía, ¿ya? Si uno ve que un vehículo de emergencia viene, uno puede tener el paso para la facilidad de circulación. Pero minería a veces es un poco diferente, o sea, minería siempre que va a tener preferencia, vehículo explosivo y vehículo de emergencia, siempre, ¿ya? Y uno va a ver cosas diferenciadas. Lo importante es entender que el primer número de acá te va a definir la clase y el segundo número de acá te define la división. O sea, ya cuando uno ve clase 1 es explosivo, clase 2 son gases, clase 3 son líquidos inflamables. Pero cuando ya empezamos a ver punto tanto y punto tanto, van a ser como las diferencias, ¿ya? Porque vamos a tener una característica primaria de peligrosidad, pero ya los riesgos viene dándoselo el punto tanto, que es lo que tenemos acá. Lo otro importante es ver, por ejemplo, el caso de los líquidos inflamables. Los líquidos inflamables no es que el líquido de por sí tú le coloques un fuego y el líquido prende, sino que lo que prende en la práctica es el vapor, ¿ya? Y acá vamos a tener también la diferencia, que a la temperatura de inflamación, o sea, a la temperatura en la cual ese líquido empieza a generar gas, va a tener rangos. O sea, 3.1 menos 18 grados Celsius, la división 3.2 es entre 18 y 23 grados Celsius. Y a esta hora, más o menos, debe haber qué temperatura cambia llenar, 24 grados. O sea, si un líquido puede producir gases, va a tener que, a temperatura actual nuestra, debería ser más o menos una división 3. ¿Y esto qué implica? Que si este líquido está entre este rango de temperatura, va a empezar a formar vapores. Y si ese vapor está cerca de una llama o una fuente de ignición, ¿qué va a ocurrir con eso? Va a haber fuego. El líquido inflamable no se quema, lo que se va quemando es el gas que está presente en una fuente que puede producir fuego, una chispa. Y es el concepto de temperatura de inflamación. Ahora, la temperatura de inflamación no solamente va a aplicar para los líquidos inflamables. Ese concepto de temperaturas que puede pasar a fase gaseosa también va a aplicar para ciertas sustancias químicas peligrosas que estén en estado líquido, ya como por ejemplo algún ácido. También puede tener esa característica. Tenemos también los sólidos, ya que vamos a tener un sólido inflamable por sí solo, y también vamos a tener unos que pueden ser, en este caso, cuando tienen contacto con agua, ¿ya? El sodio, el elemento Na, de la tabla periódica, que por eso pertenece al grupo 1,2A, cuando entra en contacto con agua, puede hacer un efecto que produce una llama fuerte y una generación de calor bien fuerte y potente. Para también tenerlo en contacto. Las clases 6, bueno, la clase 5 son los peróxidos, ¿ya? Y los peróxidos, yo creo que muchos de ustedes lo han tenido en su mano y no lo han sabido, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener un peróxido como algún elemento, algún blanqueador para la ropa, ¿ya? También puede ser un peróxido. Y tenemos la clase 6, las sustancias venenosas, tóxico-infecciosas. Bueno, las C1 que son las venenosas y las infecciosas que son las que corresponden netamente a un riesgo biológico. Ahora, a mí siempre me han hecho una pregunta, y es lo que yo les comenté y explicar en el video, es si una sustancia puede tener dos clases. O sea, yo sé que la sustancia, el 99% tiene un número 1, por lo tanto tiene como un número de identificación. Ojo, lo importante es el número 1, que es, acá en Chile, por ejemplo, es una sustancia de 1220 y eso es un líquido inflamable.
En Argentina, en Perú y en Estados Unidos, por ejemplo, esa sustancia es la misma. O sea que esa es como una especie, bueno, número 1 es el número de las Naciones Unidas para sustancias, para identificación de sustancias. Por lo tanto, es un parámetro que prácticamente en todo el mundo los equipos de respuesta van a saber que eso corresponde a ese elemento. Para también tenerlo en conciencia. Y lo otro que está empezando a trabajarse mucho acá en Chile es el sistema normalizado de identificación de peligros, ¿ya? Eso es un tema que también vamos a ver un poco ya la próxima semana. Lo que sí les recomiendo, que quizás si alguien tiene un desodorante en spray, cuando tenga el tiempo, lo revise y vea cómo indica los peligros, ¿ya? Porque ahí vamos a empezar a trabajar un poquito ese concepto. ¿Hay sustancias que pueden tener dos características de peligrosidad? Sí, existen varias, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener los ácidos, que el ácido, pese a que tiene, por ejemplo, sulfúrico, y quizás tenga un número 1, pero puede tener dos o más características de peligrosidad. Y en este caso va a tener una característica primaria, o un riesgo primario, que es ser una sustancia tipo veneno, y vamos a tener un riesgo secundario que es corrosivo. O sea, una sustancia puede presentar dos características de peligrosidad, sí, y también puede presentar dos riesgos para la salud, sí, lo puede hacer. ¿Ya? Por eso es importante también tener esto. Estos logotipos que vienen dados por la norma china 2190 no son solamente exclusivos a la hora de poder transportar, sino que también cuando almaceno. ¿Ya? Cuando yo tengo almacenado en mi empresa productos peligrosos en la bodega, yo puedo y debo tener estos rótulos afuera, ¿ya? Para indicar qué es lo que se está almacenando dentro, y también tener un número 1. Uno también aconseja y recomienda tener un listado con las sustancias que tengo almacenadas por bodega, el número 1, la clase y división y la cantidad. Y también el formato, o sea, si está en líquido o en sólido o en gas, que eso también es importante. La norma china 436, chiquillos, que es lo que ve muchos ámbitos de prevención de riesgo, que independiente de que no sea una norma obligatoria, pero sí existe como una norma de referencia, nos dice la obligación del empleador, en lo que corresponde al plan de emergencia, entregar también esta información a lo que es carabineros, bomberos, ¿ya? Y lo que es salud. Pero también nos implica, por ejemplo, que es para el caso, el decreto 43, decreto sumo 43, el de almacenamiento de sustancias peligrosas, también nos indica de que tenemos que tener un plan de emergencia y entregar un planito o un croquis con la ubicación de las bodegas, qué es lo que está almacenado en cada bodega y también las cantidades, ¿ya? O sea, ahí ya tenemos que hacer un decreto, eso pasa a ser algo obligatorio. Con respecto a lo que es respuesta a emergencia, la misma ley del tránsito y el decreto 298 me establece y me define ciertos parámetros, por si acaso, para también mantenerlos en cuenta. Con las sustancias radioactivas, que se utilizan en muy pocas cantidades, pero más que no tener un uso industrial, se utiliza mucho con equipos, ya que es como la fuente de energía para algunos equipos y permite, por ejemplo, que un equipo pueda funcionar, como por ejemplo un densímetro nuclear, ¿ya? Que son equipos que se utilizan para ver las compactaciones de una carpeta, por ejemplo, de asfalto, ¿ya? O de una carpeta de tierra, pero que tiene que cumplir con unas características técnicas, ¿ya? Con esos equipos se ve, cuando no se puede sacar una toma y se puede mandar al laboratorio. Y también tenemos las sustancias peligrosas varias. Por ejemplo, los motores eléctricos se consideran sustancias peligrosas varias. Hay algunos productos también que van a tener esta característica, ¿ya? Que en el fondo tienen una característica de peligrosidad, sí, pero no al mismo nivel, por ejemplo, de una sustancia que sea inflamable, que sea una sustancia corrosiva, una sustancia infecciosa, ¿ya? Más o menos entendiéndolo así. Bueno, el tema de portar los distintos elementos en el camión, ¿ya? Hay un parámetro que muchas veces viene con este tipo de vehículos, cuando están transportando líquidos, ¿ya? Que dentro del estanque, en la parte interna, tienen como una especie como de reja o muros perforados, ¿ya? Que eso empieza a ser como un efecto de rompeola, ¿ya? Porque si no, esto haría todo un viaje, serían olas infinitas adentro. Entonces, la idea de esa estructura
es romper esas olas y que el manejo y la conducción sea como lo más estable posible, ¿ya? En la práctica, transportar líquidos o gases tiene, desde el punto de vista de la conducción, tiene el mismo comportamiento del vehículo. El vehículo tiende también a desestabilizarse, ¿ya? Bueno, se va a estabilizar en función también de cómo sea el plano del terreno, ¿ya? Si es una subida, es una bajada, o el terreno tiene una pendiente a un lado o en otro. La pendiente de los caminos también tiene un concepto que se llama peralte. El peralte es como la inclinación que se le da a la vía, ¿ya? Eso muchas veces uno lo ve, por ejemplo, en las carreteras. Cuando uno va conduciendo, tú sientes que la misma vía te lleva a un punto, ¿ya? Que en el fondo la inclinación hace que el vehículo pueda tomar esa forma. El peralte también es una norma, es como un elemento medio de seguridad de la vía, ¿ya? Que permite, por ejemplo, cuando el vehículo pierde el sentido, no va a ir, por ejemplo, al sentido contrario, sino que irse a la parte externa de la vía, ¿ya? O a la perma o un terreno aledaño, que uno pueda tenerlo presencial, ¿ya? Y otro elemento también de seguridad, por ejemplo, en los camiones, son esta cosita o estructura que está acá arriba, que se ve también acá, que son las más famosas válvulas de despiche o las válvulas de alivio. Cuando tú estás transportando algo inflamable, líquido o gas, lo que sea, la temperatura ambiental puede hacer que la presión empiece a aumentar internamente. El estanque va a mantener un volumen constante, pero la presión sí puede aumentar. Si la presión aumenta y el volumen se mantiene igual, puede haber un riesgo de explosión. Este elemento que está acá, el válvula de despiche, tiene una especie de sensor, y cuando aumenta la presión de acá, ¿ya? ¿Qué pasa? Aumenta la presión, yo tengo que empezar a liberar un poco de elemento acumulado y se abre un poco la válvula y empieza a evacuar el exceso de presión. Eso se llama válvula de alivio, ¿ya? Para poder cumplir con ese elemento. Si esto, otro tipo de sustancia que también lo ocupa son los vehículos que transportan ácidos, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué recomienda uno? Que si hay una sustancia corrosiva, que en el fondo, o muy peligrosa para la salud de la persona, si esto presenta fallas, no abrirlo de manera manual, ¿ya? Hay casos documentados de accidentes, hay un caso muy, muy conocido de una empresa que transportaba ácido, ¿ya? Tenía un problema con eso. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? Subió al camión, abrió la válvula y el gas, estaba tanto en la presión de gas que esta salió y le llegó inmediatamente a la persona en la cara y le produjo una quemadura en la cara, pero también le produjo una quemadura a nivel de vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Ya una quemadura tipo química. Las quemaduras, como muchas veces, uno lo asume a que hubo un contacto con un elemento caliente. La quemadura también puede ser un contacto con un elemento que esté muy frío, muy helado. Pueden haber también quemaduras químicas al estar en contacto con una sustancia química. Pueden haber también quemaduras en la piel por contacto con energía eléctrica, ¿ya? O también por un elemento que esté girando muy rápido y produzca un roce en la piel, ¿ya? También para ver ese concepto de quemaduras, aunque todo lo que es tema de incendio, tenemos que abordarlo también, en plan de emergencia, tenemos que, ¿cómo se llama?, abordarlo en la unidad, en una asignatura que tenemos el próximo semestre, en el próximo módulo. La asignatura se llama Control de Emergencia e Incendio, ¿ya? Así que igual vamos a tomar ciertos elementos de acá y también los vamos a desarrollar desde el ámbito de emergencia, pero en el próximo módulo, o sea, en el próximo semestre en realidad. Bueno, el mismo decreto 298, para lo que es el transporte de sustancias peligrosas, me obliga a aportar los rótulos. Y los rótulos tienen que estar en relación a esta norma chilena, a la 2190. ¿Ya? Para poder tenerlo también en noción. Lo que sí, por ejemplo, este mismo decreto nos obliga a que el vehículo tenga que cumplir con ciertos elementos. Primero, que no sean vehículos hechizos. O sea, recuerden que los vehículos hechizos no tienen permitir la circulación en calle y caminos públicos, ¿ya? Pero que yo, si voy a transportar sustancias peligrosas, no lo haga en vehículo hechizo, ya que yo en el fondo no voy a tener noción si el vehículo va a cumplir con ciertas normas de seguridad. En el fondo tiene eso. Lo otro es que la antigüedad máxima no puede ser superior a 15 años. Y yo como transportista demuestro que mi vehículo y mis vehículos no cumplen con eso, es teniendo el padrón del vehículo o la inscripción del vehículo. Recuerden que
casi siempre cuando uno lo fiscaliza no te piden el padrón. Lo que sí te piden es la revisión técnica, ¿ya? Y el pago y el elemento que te muestra el permiso de circulación. Esos dos elementos siempre te lo solicitan. Bueno, tener el tacógrafo, ¿ya? O el dispositivo electrónico equivalente, que muchos vehículos trabajan con un GPS, un sistema de radiocomunicaciones o aparato de telefonía celular, ¿ya? Esto está puesto así, chiquillos, porque este decreto fue hecho en el año 1994, donde recién estaba partiendo como la telefonía celular en Chile. O sea, era cuando estaban esos Nokia chiquititos, esos teléfonos que parecían ladrillo, chiquititos. Y en esa época era muy raro tener un teléfono celular, por eso siempre, y muchos transportistas siempre tienen una radio, ¿ya? Por lo mismo, para poder ver el tema de la emergencia, ¿ya? Que es un tema bien, bien importante. Bueno, no se puede transportar sustancias peligrosas junto con animales, alimentos, medicamentos u otro tipo de carga que no sea compatible, ¿ya? O sea, yo puedo transportar productos inflamables, sí, pero entre productos inflamables. Y también siempre y cuando estos cumplan con ciertos parámetros. La próxima semana, chiquillos, les voy a compartir una lámina, que es una adecuación que hice para mi memoria de ingeniería con el almacenamiento con las compatibilidades en realidad. Esa tabla de compatibilidad no incluye la sustancia, la clase división 1, 6.2 y 7, de que son las que tienen un manejo diferenciado. Lo otro, chiquillo, durante la carga y descarga, que el motor, por ejemplo, en este caso, debe estar apagado, ¿ya? Pero si el motor es necesario que se ejecute para una bomba, para que esto pueda sacar el combustible con el elemento que está dentro, ahí el motor debe encenderse siempre. Una vez que ya se haya descargado el vehículo, lo ideal es limpiarlo, ¿ya? Y cuando el vehículo no esté transportando productos peligrosos, tiene que tener algún elemento tal que permite que esto se oculte, ¿ya? Porque estos elementos así deben estar siempre puestos cuando el vehículo no está transportando, tienen que estar cubiertos, ¿ya? Y lo otro, que evitar circular por túneles. Bueno, si estos tienen una longitud mayor a 500 metros, tú no puedes circular, ¿ya? Y también que esto tenga una vía segura alternativa. Otro elemento importante es que siempre tienen que haber lugares específicos definidos por la autoridad competente para que estos vehículos puedan estacionarse o detenerse. Tiene que ser así. Lo otro, si yo no puedo estacionarme en un lugar que esté habilitado para tal evento, tiene que ser de manera tal de que el vehículo tenga un difícil acceso para otras personas. Lo otro que también habla y versa mucho la ley es el evitar circular por lugares que estén densamente poblados y que haya mucha población, ¿ya? O sea, o también hay un tráfico vehicular importante, entendiendo eso como poder evitar una sobreexposición de la población a la hora de que ocurra un accidente, ¿ya? Bueno, restricciones respecto a los lugares de estacionamiento, carga y descarga, deben estacionarse con el freno de estacionamiento, con el freno de parqueo en realidad, ¿ya? Lo otro, deben portar uno más letreros visibles para otros usuarios de la vía que contengan al menos las siguientes indicaciones. Nombre común de la carga peligrosa, ojo, visible para el otro usuario de la vía. O sea, no sacas nada con tener una plaquita chica de este tamaño, que sea de unos 10 por 10 centímetros, 10 por 15, no tiene esa lógica, sino que tiene que ser visible para los demás conductores. Ahora, nombre común de la carga, nombre y teléfono del destinatario, o sea, quién va a recibir la carga, ¿ya? Quién la envía, a eso se refiere expedidor, y nombre y teléfono del transportista. ¿Ya? Esto de aquí es bien importante cuando ocurre una emergencia, ¿ya? Para poder también tener llamada a la empresa de, oye, ¿sabes qué? Un camión de tu empresa, el camión con la placa tanto, sufrió un accidente, sufrió un percance, y uno avisa. Y esto a veces es un dolor de cabeza, ¿ya? Muchas veces les va a pasar que los números, por ejemplo, de esto ya no existen o lo tiene otra empresa u otra persona. Y también hay que tener un tema con eso. ¿Ya? Lo que es la parte de emergencia la vamos a reforzar la próxima semana, ¿ya? Para que también pueda trabajar un poco aquello, en varios temas bien puntuales.
Bueno, el conductor es responsable durante la carga, pero durante el viaje de la carga, ¿ya? Lo que sí, lo ideal es que no participe en todo lo que es la carga y descarga. O sea, yo transportista me dedico a transportarla, a moverla. Pero yo la única forma que pueda participar en las labores de carga y descarga es si tengo una autorización, primera instancia, y segunda instancia, si mi contrato de trabajo también lo define. O sea, el contrato de trabajo, recuerden que es un elemento bien importante a la hora de ocurrencia de un accidente. ¿Y por qué define? Define mi cargo. Define lo que yo haga. Más adelante tenemos que ver un concepto que es la famosa DIAT, la Declaración Individual de Accidente del Trabajo. No sé si en este, no parece que en los siguientes módulos o los siguientes semestres. Y ahí en la DIAT hay un elemento muy importante que indica cuál es la actividad que está haciendo la persona cuando sufrió un accidente. ¿Ya? Pero lo define así. Y también uno de los elementos importantes es el contrato de trabajo. Por lo tanto, recuerden que todo accidente de trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa o en ocasión del trabajo. Por lo tanto, es importante siempre definir en el contrato de trabajo bien y claramente qué es lo que está haciendo el trabajador, ¿ya? Y que también eso sea concordante con lo que estipula el contrato de trabajo, ya para no tener implicancias, ¿ya? Bueno, no ingerir alcohólicas durante el tiempo de conducción ni en las 6 horas que preceden al mismo, o sea, las 6 horas antes, ni durante ni 6 horas antes. Bueno, siendo bien franco, 6 horas antes igual uno considera que es un tiempo poco, ¿ya? O sea, no hay que entenderlo como que lo ideal es que no beba alcohol, unas 12 horas antes incluso, ¿ya? Hay muchas empresas de transporte que, para que el trabajador pueda tener acceso a la llave, ¿ya? Colocan un narcotés y tú, en el fondo, soplas, ¿ya? Y si da 00, se desbloquea y te permite sacar la llave, ¿ya? Y hay empresas que en el fondo tú soplas y te da, aunque sea 0,01, de ahí presencia de alcohol en la sangre y automáticamente no te permite poder sacar la llave, ¿ya? También otras empresas lo tienen asociado, por ejemplo, a lo que es el sistema de entrada y sistema también de registro. O sea, muchas veces hay empresas que tienen tarjeta, hay empresas que tienen libro de firma, pero también hay empresas que, por ejemplo, tienen un huellero. Entonces, para que tú puedas marcar, esas empresas de transporte tienen un sistema de alcoteas que es lo mismo. Tú soplas, te da 00 y te permite recién marcar. ¿Ya? O sea, también tienen incluso eso. Porque la ley del tránsito y también la ley de tolerancia cero, independiente que uno sirva para fijar la consecuencia en función de los grados de alcohol, ¿ya? Pero ya te establece el rango de 0,3 y 0,8 y sobre 0,8. Ahora, si una persona bebió alcohol, independiente que no esté dentro de esos factores, ya la persona ingiere alcohol. Por lo tanto, eso ya puede ser un elemento que nos puede explicar o la generación de un accidente. Por eso es que en este rubro hay que tener como más cuidado, más precauciones de lo normal con respecto al alcohol. Ahora, ni el conductor ni el acompañante autorizado de un vehículo que tenga explosivos, materiales oxidantes o inflamables, o que haya sido usado para transportar líquidos o gases inflamables, podrá fumar o mantener un cigarro encendido a una distancia menor de 10 metros del vehículo. No puede tampoco mantener productos de tabaco, encendedores ni otras fuentes de ignición en la cabina del vehículo. ¿Ya? O sea, si yo voy a transportar algo, voy a transportar algo, estoy transportando algo inflamable, no puede tener ningún elemento que me vaya a generar una fuente de ignición, ¿no? Por si acaso. Chiquillos, no sé si hasta este punto tienen ustedes alguna duda, algo que no quedó claro o algo que puede haber quedado de duda de antes, chiquillos, por favor. Profesor, Dígame, Rodrigo. una consulta respecto, bueno, como de manera global, pensando que uno estuviera trabajando en una empresa que se dedica al transporte ¿Ya? de sustancias peligrosas, las medidas de control obviamente se van a aplicar antes de que el camión, en este caso, por ejemplo, se ponga en marcha y empiece a transportarse al destino. En el intertanto, ¿es solamente el chofer el que tiene toda la responsabilidad? ¿Qué pasa en ese intertanto? ¿Hay que estar chequeando? ¿Qué pasa en la Ya. práctica respecto a eso? Vamos a empezar primero por lo primario. El transporte de carga, hay un elemento vital que es para poder transportar lo que sea. Es ver primero, ver bien qué vamos a transportar.
¿Y qué vehículo necesito para tal evento? Ya, me explico. Ya. Porque, por ejemplo, mira, ¿qué pasa si estoy transportando, por ejemplo, alguna sustancia que tenga estas características, como por ejemplo, menor de 18 grados, o tenga estos rangos? Primera cosa es ver en qué formato, si va a ser en vidrio, si va a ser, por ejemplo, en plástico o en metal, ¿ya? Y ver también el tipo de vehículo adecuado para ello, que por ejemplo tenga un control de temperatura. O sea, si por ejemplo está transportando comida, carne, lo que sea, uno debe tener una cadena de frío. No es muy distinto que para este caso, mantener temperatura. Ujú. Y Claro. por ejemplo también, en este caso de acá, con los sólidos, y con algún elemento que por sus características o grupo de embalaje sufra un contacto o algún elemento, o tenga por ejemplo contacto con humedad, ya, esos son como los primeros parámetros que tiene que ver bien. O sea, el transportista no participa directamente en lo que es la carga y descarga del vehículo, pero él sí tiene que vigilar y supervisar en ese aspecto que se cumplan esos parámetros de seguridad. ¿Ya? Ya, ya. Y lo otro importante es que, claro, el conductor no está obligado a participar en lo que es carga y descarga siempre y cuando el contrato de trabajo lo diga, lo estipule, y la empresa a la que llegue la carga también lo autorice. Independiente de ese tema, él también tiene que ir verificando durante el viaje cómo va a estar yendo la carga. Claro, claro, eso me imagino. Sí, porque eso también tiene que ir verificando. Porque, mira, ponte tú, por ejemplo, de que estemos transportando algún líquido inflamable a temperatura ambiente. Y resulta que él cuando para se da cuenta de que el sistema de enfriamiento o el aire acondicionado, por ejemplo, está fallando. Entonces, ¿qué debes hacer en ese caso? Hacer su lado al camino y empezar, ¿cómo se llama? A tomar dar aviso de inmediato. Ahora, miren, una pregunta bien básica, más que básica, bien sencilla. ¿Cuántos accidentes asociados al transporte de explosivos ustedes han escuchado en los últimos 5 o 6 años? Yo uno, si no me equivoco. Ya, uno o dos, ¿no es cierto? Y uno Sí, ocurrió para el norte, cuando estaban haciendo como un trasvasije de explosivos de un vehículo a otro vehículo. claro, Ya, primero claro. de Y todo, uno que un camión que venía sin freno, también en el sí, norte, que venía en una cuesta. También venía con explosivo y se produjo una explosión inmensa. sí, pero esos son casos puntuales, o sea, la cantidad de Claro, accidentes asociados al transporte explosivo es pero bajísima, es muy baja, sí, pero entendiendo que la consecuencia es brutal, ¿ya? claro, es fatal casi siempre. Siempre, de hecho el 99%, ya. Cuando tú transportas Claro. explosivo, tú tienes que seguir, tú mismo defines una ruta y un tiempo que dura eso. A ti te controlan también eso. O sea, transportar explosivos chiquillos no es cueca. Cuando sucede eso, ¿qué pasa? Cuando ocurre el primer accidente que les dije que están haciendo cambio de un vehículo a otro, eso no está definido en ruta. El transportar con los explosivos incluso puede pasar algo. No sé si ustedes conocen el concepto de electricidad electrostática, Sí, y que a ciertas alturas eso aumenta. ¿Qué pasó? Estaban transportando explosivos, hubo justo una sobrecarga de electricidad electrostática, esta tuvo contacto con el explosivo y se ejecutó, se percutó. Por eso que incluso hasta los polvorines, por ley, están obligados a, cuando están sobre cierta altura, tener un sistema de pararrayos. Cuando tú incluso manipulas explosivos, tienes que hacerlo con ropa tal que ni siquiera esta ropa genere electricidad electrostática. claro, el cuerpo también la genera, o sea, también hay un peligro ahí. ¿Sí? Y de hecho, eso es tan así que cuando una persona quiere manipular, por ejemplo, una pieza electrónica de un computador o lo que sea, tiene que trabajar con una pulsera electrostática, por lo mismo. Claro, el Entonces, profesor un día pedía, ¿mm? disculpa al respecto, un reportaje en Estados Unidos en cuanto a las explosiones que se producían por la carga de combustible a los vehículos. Entonces decía que el índice más alto era de mujeres que tenían más electricidad estática en este caso, y se producía que sacaban la pistola del vehículo cuando se producía por así decir, la chispa, y era peor, pues se producía la explosión al tiro. Mm.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Los cuerpos humanos tienen de hombre y mujer, o sea, los cuerpos humanos tienen órganos en común, pero tienen funcionamiento y características muy distintas. Muy distintas, o sea, nosotros los hombres, por ejemplo, en verano, estamos prácticamente con un pantalón corto y una polera, y las mujeres están con chalecos. Y eso Claro. porque somos cuerpos distintos. Y también la movilidad de sales y de agua en los cuerpos también tiende a ser distinta. Miren, de hecho, incluso un tema de accidente en vehículo, también lo que tú explicabas, Rodrigo, de la carga, no solamente viene también asociado a eso, sino que viene asociado a la sobrecarga de combustible. Muchas veces la gente piensa de que porque tú mueves el vehículo, le metes más benzina, vas a ahorrar más. Me lo van a entender así. Imaginémonos que esté en el estanque. Si yo lo lleno completo, la pregunta mía, los gases que se van a formar por producto de que aumenta la temperatura o quizá la combustión de alguna cantidad de gases, ¿dónde se van a alojar? ¿Dónde se van a quedar? Por eso que los estanques, cuando tú lo llenas, van a ocurrir dos fenómenos. Primero, tú colocas el surtidor y cuando ya lo empiezas a cargar, para. Es porque ya la presión se equilibró y no entra más combustible. El segundo fenómeno, bueno, y uno que hace, no jefe, déjeme ahí, no me eche más. Me hay gente que mueve el vehículo, le echa más. Y el otro fenómeno es cuando tú has circulado una buena cantidad de rato y te estás quedando sin combustible y vas a coloca el surtidor, pasan un par de segundos y se bloquea. Es porque los gases van a tender a evacuarse. Es importante nunca. Si el vehículo es súper sencillo. Si el libro de fabricante te dice que el vehículo tanto debe tener tantos litros máximo, si incluso ahora los vehículos más modernos vienen con un sistema que cuando detectan este evento que es más combustible, lo empiezan a eliminar a poco. Por eso que los parámetros de seguridad de los vehículos hay que cumplirlos a la papa, o así, pero clarito. Incluso es más, tú un vehículo le puedes cambiar, por ejemplo, una llanta por otra distinta, sí, pero a la que el fabricante te dice. Porque las pruebas de choque y colisiones están diseñadas con esas características del vehículo. Si tú el vehículo lo cambias, lo modificas, y este participa en un choque o colisión, tú no tienes claridad realmente cómo va a comportarse el vehículo. O sea, hay temas con eso. Hay harto tema con eso, chiquillos. Eso uno a veces como que tiende a ver eso. Chiquillos, miren, yo les voy a enviar un enlace para mañana en la tarde, para juntarnos un par de minutos, ¿ya? Para ver también temas relacionados a dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Y la clase de higiene va a ser el miércoles de la próxima semana. ¿Ya, chiquillos? Así que nos vemos mañana. ¿Ya? Ya, profe. Cuídense mucho, chiquillos, que estén bien. Chao. Cuídense, gracias por todo. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Mañana nos vemos. Mañana. Ah, ya, mañana. Chao. Chao.